Buen día. Listo, pues podemos comenzar entonces para tener el tiempo previsto y toda la agenda que programamos para la sesión de hoy. Buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta comunidad de análisis. Mi nombre es Elisa Gómez y yo trabajo para la Fundación Friedrich Ebert en México. Y bueno, somos esta instancia que decidió, junto con la Alianza Global por los Cuidados, pues liderar, como se menciona en el lenguaje que ocupan en la alianza, yo diría sostener, promover esta comunidad en colaboración con nuestras colegas del Instituto Nacional de las Mujeres de México, de ONU Mujeres, de la propia Alianza Global por los Cuidados. Esta comunidad de análisis que, como saben, pues decidimos titular Retos y Perspectivas del Cuidado como Derecho. Ahorita más adelante mi colega Ailín Torres pues va a presentar cuál fue la idea y por qué la intención de trabajar el tema de los cuidados como un derecho. Platicarles y bueno, por qué la Fundación Friedrich Ebert decidió sumarse a esta iniciativa, tanto a la alianza, pero en particular a esta comunidad de análisis. La Fundación Friedrich Ebert es una fundación política alemana con oficinas en más de 100 países y particularmente en América Latina llevamos ya varios años trabajando el tema de cuidados. Nosotras, la fundación, y estoy aquí acompañada por mis colegas de México, que bueno, estamos acá, República Dominicana, Perú, Líbano y Chile, que es donde se alberga nuestro proyecto regional que trabaja los temas de feminismos. Y hemos decidido desde hace unos años para acá trabajar el tema de cuidados por varias razones, que además es un tema que pues se intersecta con varios de los temas que tradicionalmente ha trabajado la Fundación Ebert, como es la promoción de la democracia, la justicia social, los procesos de sindicalización, las agendas de igualdad de género, pero decirles que la intención de formar parte de esta comunidad, de lanzarla junto con la Alianza Global de los Cuidados, surgió justamente el año pasado. La Fundación Ebert, a través de su oficina México, es integrante de la alianza desde finales del año pasado. Vimos con mucha emoción y entusiasmo el lanzamiento de la Alianza Global de los Cuidados como, pues yo diría, la conclusión del Foro Generación Igualdad, este foro que conmemoró los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing. En la oficina en México y a través de un taller regional con varias de nuestras oficinas y el proyecto regional de feminismos, hicimos una serie de talleres, unas reflexiones sobre pues qué significaban los 25 años de Beijing, un poco tratando de hacer una evaluación de todas las esferas que conforman la Plataforma de Acción de Beijing y prácticamente llegamos a la conclusión que intervenir o democratizar los cuidados era un ámbito que podía y que más bien puede llevar adelante todas las esferas de la plataforma. Si queremos que las mujeres participen políticamente con mayor y mejores oportunidades, hay que democratizar los cuidados. Si queremos mejorar las condiciones de salud, de educación, cualquiera de los temas que están previstos en la plataforma, hay una vinculación con el tema de cuidados. Entonces, creo que fue muy atinado esta Alianza Global por los Cuidados, ya que pudimos registrarnos y saber que la alianza pues tiene entre las varias ofertas, y ahorita pues Emilien podrá platicar un poco más, esta conformación de comunidades, pues quisimos hacerlo, como les decía, proponiendo el tema con el enfoque de derechos, algo que la Fundación Friedrich Ebert pues hace por mandato, por naturaleza, es la promoción del diálogo social. Entonces, también saber que en la alianza, pues no solo participan gobiernos, sino también organizaciones de la sociedad civil, actores del sector privado,
pues digamos que es un terreno que la Fundación conoce porque a eso nos dedicamos, a promover el diálogo social entre los actores políticos y sociales. En la Fundación también hay una gran experiencia con el tema de la sindicalización de las trabajadoras del hogar. Acá en América Latina, pues la agenda feminista tiene un gran impulso, un gran protagonismo, y pues el tema de cuidados es y forma parte de la agenda actual, al menos latinoamericana, ¿no? Entonces, pues no me resta en estos primeros minutos nada más agradecerles su interés. Como les decía, estamos aproximadamente en las 70 personas registradas. Nos da mucho gusto también haber podido salir un poquito de América Latina y poder tener aquí presencia de otros países a través de diferentes organizaciones y colectivas. Bueno, pues yo hasta acá dejo estas primeras palabras y le paso la palabra a Belén Sanz, representante de ONU Mujeres acá en México. Adelante, Belén. Muchas gracias, Elisa, y muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan esta mañana. Saludo a la Fundación Friedrich Ebert, que es una aliada integrante de esta alianza y comprometida con la Alianza por los Cuidados, pero con avanzar justamente toda esta estrategia global para que los cuidados sean una prioridad en nuestros distintos países, instituciones. Saludo al Instituto Nacional de las Mujeres, sé que mi amiga y aliada Ana Gassman estará sumándose más tarde, a Milien de León y a todo el equipo de Mujeres. Saludo a la senadora Malú Micher, que es una insistencialista, entre otros temas, en avanzar la agenda por los cuidados. Querida Malú, es un gusto siempre compartir contigo. A todas las compañeras de distintas instituciones de México, de América Latina y del mundo, a mis colegas de ONU Mujeres que están conectadas también, querida Raquel, y otras colegas de la oficina regional, y también a los aliados, expertos, expertas que nos han acompañado en este camino, a Julio Bango, a Patricia Cosani y a otras expertas que hacen parte de esta comunidad de instituciones y personas comprometidas con esta alianza. Bueno, en primer lugar me interesa mucho resaltar que el día de hoy nos estamos reuniendo por el lanzamiento que por primera vez llevamos a cabo de una comunidad de análisis en el marco de la Alianza Global por los Cuidados, que ya Elisa recordaba, es un resultado del Foro Generación Igualdad y hoy un hito de la Generación Igualdad, que como ustedes saben es esta hoja de ruta que nos lleva adelante para los próximos años y que nos permite acelerar en medidas que permitan alcanzar los objetivos que nos trazamos en pues justamente en la conferencia de Beijing y en la plataforma de acción que marcó esas 12 ejes fundamentales para el avance de la igualdad. Y en este sentido, pues la comunidad de análisis que lanzamos hoy, que hemos denominado el intercambio de experiencias y comunidades de análisis, es una de las áreas de acción que identificamos en la Alianza Global por los Cuidados. Lo que buscamos con esta es dinamizar el intercambio de experiencias, el aprendizaje entre pares desde distintas instituciones en distintas partes del mundo y además identificar cuáles son esos puntos de entrada que nos pueden ayudar a acelerar esta agenda por los cuidados. En este sentido, quisiera recordar, y lo hacemos siempre desde ONU Mujeres, que sin duda la pandemia por COVID reafirmó la centralidad de los cuidados, destacó la insostenibilidad de su distribución desigual actual y llamó a los estados, a los países, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto a acelerar el paso para que en las medidas de protección social que se desarrollen en los países pongamos como un eje central de recuperación la inversión en sistemas de cuidados, sistemas nacionales, sistemas locales, y que con ello podamos realmente generar un cambio en torno a esta distribución desigual, que es un factor que deshabilita la posibilidad de que las mujeres puedan desarrollar su pleno potencial, pero también deshabilita la propia capacidad de las sociedades de generar un sistema más igualitario. Y en este sentido, hicimos un reporte global como ONU Mujeres sobre la respuesta global a la COVID-19, en el cual pudimos ver cómo los cierres de escuelas, la educación de primera infancia, las restricciones de seguridad sanitaria han exacerbado a nivel global y en todos los países
las responsabilidades de cuidado en las familias y concretamente en las mujeres. Y a partir de la creciente demanda de los cuidados en este sentido, hicimos un proyecto global entre ONU Mujeres y PNUD, que ustedes conocerán, es público el resultado de ese trabajo, que se denomina Seguimiento Global a la Respuesta de Género en el Contexto de COVID-19. Y el análisis que hacemos en todos los países que han reportado es que a noviembre de 2021, de las medidas dirigidas a la seguridad económica de las mujeres, aquellas que abordan el cuidado remunerado y no remunerado continúan representando solo una pequeña fracción de la respuesta total de la protección social y el mercado laboral. Y me interesa darles aquí algunos datos para que dimensionemos cuál está siendo esa respuesta. De los 221 territorios que han adoptado 3.099 medidas de protección social y del mercado laboral en respuesta a COVID, solo el 19.6% incorporaron la perspectiva de género y tienen como objetivo fortalecer la seguridad económica de las mujeres. Y de este total, solo el 7.3% aborda los cuidados no remunerados dentro de sus objetivos. Del mismo modo, de los 166 entre países y territorios que han adoptado medidas fiscales y económicas para ayudar a las empresas a enfrentar la crisis por COVID, solo el 14.4% tienen por objeto fortalecer la seguridad económica de las mujeres mediante la canalización de recursos a sectores dominados por mujeres, de los cuales un gran porcentaje corresponde al sector de los cuidados. Y otro de los datos nos explican que estas tendencias explican por qué para 2021 se preveía que 435 millones de mujeres y niñas vivan con menos de $1.90 al día en todo el mundo, incluyendo 47 millones que han sido empujadas a la pobreza como resultado por la pandemia. Y traigo estos datos a colación porque nos parece importante resaltar la urgencia de revertir esta tendencia, y una de las formas de hacerlo es justamente invirtiendo en el desarrollo de un sistema de cuidados. En este sentido, lo que hemos estado impulsando desde ONU Mujeres, de la mano del Instituto Nacional de las Mujeres y de todas ustedes como miembros integrantes de esta alianza, ha sido el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano. Y en este sentido, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió en uno de los eventos que hicimos en esta alianza, como los seres humanos somos seres sociales y no podemos sobrevivir los unos sin los unos y los otros, y cómo los niños y las niñas necesitan pues justamente todos estos insumos como ser cuidados, ser protegidos, y cuando crecemos necesitamos que nos brinden de educación, que nos brinden de cuidados de distintas maneras, y desde luego a lo largo del ciclo de la vida la necesidad de cuidados es un imperativo y una necesidad social fundamental. Así que en este sentido creemos fundamental romper con los estereotipos de género que asignan la responsabilidad de los cuidados solo a los niños y a las niñas, y por otra parte poder identificar cómo la inclusión de los cuidados como un derecho va a generar en sí misma una dinámica que transforme esta realidad desigual. Hemos avanzado en el reconocimiento y la inclusión explícita de los cuidados como un derecho en pactos y tratados internacionales. La Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de 2015 avanzó en la incorporación del derecho al cuidado para personas mayores de manera explícita. El Consenso de Quito aplicó la metodología o la mirada del enfoque de derechos humanos, avanzando en el derecho al cuidado como un derecho humano. Y lo que es cierto es que el movimiento de derechos humanos, como varias teóricas han reconocido, no ha hablado directamente con el movimiento feminista en este y en otros temas, y es uno de los puntos de convergencia que vemos ahora. En el Pacto de Derechos Humanos Sociales y Culturales de 1966 ya se reconoce la necesidad de protección a la maternidad, y como hemos visto en distintos marcos normativos, no teníamos el concepto del cuidado integrado en los marcos internacionales hasta que no llega este empuje muy acompañado del Consenso de Quito, y en este sentido ya reconocido también en las conclusiones acordadas de la CSW, en las recomendaciones que crecientemente hace la CEDAW a los distintos países, y en este sentido, pues el hecho de que tenemos ya un andamiaje que nos llama a la inclusión del derecho al cuidado.
Así que desde este punto de vista, a mí lo que me interesa resaltar es que estamos viendo cómo cada vez más países en sus reformas constitucionales están incorporando un interés de hacer reformas o de incluir el derecho al cuidado, como está realizando México en su debate legislativo, y esperamos que esto se derive sin duda en la posibilidad de que el enfoque de las políticas públicas en el avance al derecho al cuidado sea un enfoque progresivo, sea un enfoque basado en derechos y garantice que las medidas de política pública respondan precisamente al derecho al cuidado como una de las medidas más transformadoras y centrales de los derechos de las mujeres. Sin más, yo espero que el esfuerzo de hoy, en el que nos reunimos personas y expertas, y estoy viendo que también está Laura Pautasi, que nos ha acompañado en otros lugares, qué gusto enorme, Laura, el tener a tantas de ustedes en este mismo espacio para intercambiar en esta comunidad de análisis, va sin duda a generar referentes para todas nosotras como instituciones integrantes de esta alianza y sin duda va a abonar a que desde los distintos países podamos no solo intercambiar buenas prácticas, sino poner en marcha medidas que aceleren el cambio por el que estamos trabajando en esta alianza. Así que espero que sea un espacio enriquecedor, que todas nos podamos escuchar y que a partir de aquí pues sea una de muchos espacios en los que podamos intercambiar en torno a este tema. Así que espero que sea un espacio muy rico y con eso pues agradecerles y muy atenta a lo que intercambiemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Paso ahora la palabra a Emilien de León por parte de la Alianza Global de los Cuidados y pedirte, Emilien, y de una vez Aileen, que va después, recordar que tenemos interpretación simultánea, entonces si pueden un poco pausar su ritmo, ayuda mucho. Muchas gracias. Adelante, Emilien. Muchas gracias, Elisa. Y bueno, a nombre del equipo que ahorita estamos trabajando para echar a andar la Alianza Global por los Cuidados, particularmente el equipo de InMujeres y de ONU Mujeres que han estado realmente trabajando intensamente, pues voy a explicar muy brevemente por qué esta primera comunidad de análisis, y la hemos llamado comunidad de análisis porque no necesariamente tenemos las prácticas suficientes para intercambiar en materia de derechos. Estamos buscando más analizar qué sucede con el derecho al cuidado, si lo podemos transversalizar desde las convenciones y los tratados y los consensos internacionales que ya tenemos, y eso nos lo permite hacerlo, si tenemos que empujar todavía más porque exista un derecho al cuidado como tal. Y esa va a ser parte del análisis que se va a realizar en esta comunidad de análisis. Una de las cosas que celebramos mucho es que la Fundación Friedrich Ebert en México se haya lanzado a ser co-líder de esta acción. Y aquí lo que quiero explicar es que lo que la alianza tiene son 5 áreas de acción. Una de ellas es comunidades de análisis y prácticas, otra es toda la parte de tener una comunidad digital global de intercambio de investigaciones, datos, información, otra es la de comunicación, otra área es la de advocacy y creación, digamos, de conciencia, y una última, la de ir avanzando en mayores integrantes y la sostenibilidad de la alianza como tal. Entonces, en esta primera área y en todas ellas estamos buscando el coliderazgo de distintos integrantes de la alianza. En este caso, iniciamos con la Fundación Friedrich Ebert y agradecemos a todas las demás que están aquí presentes y que vayan pensando si hay otras maneras de ir coliderando otros temas que son importantes, ¿no? Pronto vamos a tener una reunión a la cual estamos convocando a todas nuestras integrantes, que será el 3 de junio. Pronto recibirán una invitación formal con la agenda, en la cual vamos a ir informando cómo hemos ido avanzando de noviembre, que fue nuestra última reunión, hasta ahora. Pero lo importante hoy es que empecemos a intercambiar qué significa el derecho al cuidado y hacia dónde tenemos que avanzar. Ya Belén nos avanzaba mucho sobre ello y en México tenemos un avance a nivel legislativo, como lo mencionaba. Celebro mucho la participación de la senadora Marta Lucía Mitchell, que además ha sido quien ha lanzado en el Senado la ley del Sistema Nacional de Cuidados, que está en su análisis. México entonces es un país líder en ese sentido y buscamos que esto se expanda en todos lados.
Entonces, no me queda más que decirles que estamos muy contentas de que iniciemos por fin. Nos ha llevado francamente buenos 4 o 5 meses el ir y venir entre el equipo de ONU Mujeres y Mujeres y la FES, diseñando cómo íbamos a lanzar esta primera comunidad de análisis, y ustedes mismas y mismos, y aquí tenemos algún colega, serán quienes nos vayan también diciendo por dónde vamos. Vamos a estar monitoreando mucho, si vamos bien, si tenemos que reafinar, afinar cosas, etcétera. Entonces, bueno, solo deseo que este sea uno de muchos más fructíferos encuentros y probables comunidades de análisis que vayan surgiendo a lo largo de la existencia de la Alianza Global por los Cuidados. Muchas gracias y adelante, Elisa. Muchas gracias, Emilien. Bueno, pues como está previsto en el programa, ahora le pediría a mi colega Ailín Torres pues presentar la comunidad. Entiendo que todas y todos acá habrán al menos revisado la nota conceptual que preparamos. Igual la idea es que ahora Ailín explique un poco cómo surgió esa idea, qué hay detrás, cómo un poco, como dice Emilien, sí, durante varios meses rebotamos ese mismo texto de la nota para pues estar aquí también junto con Raquel, pues ajustando, poderles ofrecer esto. La idea de esta reunión es, pues es una propuesta, esto no está cerrado, por eso el título de la sesión de hoy, tal cual dice presentación y ajuste de propuesta. Después de escuchar a Ailín, también contarles yo más adelante un poco qué es con lo que contamos, al menos como Fundación Ebert, que también nos permitió lanzarnos a esta comunidad y ver qué tanto debemos ajustar para pues, poder caminar todas juntas en esta comunidad. Ailín Torres pues es colega nuestra y con ella a nivel América Latina hemos trabajado el tema de cuidados y también en esa calidad está acá. Adelante, Ailín. Listo. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a todas. Estoy muy entusiasmada con que tengamos finalmente nuestra primera sesión de la comunidad de análisis que hemos venido cocinando por largo tiempo y cuidando también. Es cómo presentarlas y cómo presentar este espacio, cómo formularlo colectivamente a partir de hoy. Hay muchos modos de abordar la discusión política sobre los cuidados, como sabemos, y esta comunidad de análisis ha escogido una en específico, suficientemente amplia y a la vez suficientemente precisa, que es justamente la entrada de los cuidados como derecho. Esa será la entrada para construir una conversación pertinente que tendremos durante las siguientes sesiones a lo largo de casi todo el año, y que la propuesta es que nos permita conectar distintas escalas, distintas instancias, también distintas preocupaciones que ya se han venido politizando y complejizando por décadas en todo el mundo. Lo que queremos hacer en esta primera sesión, como decía Elisa, es situar el marco de la discusión sobre el derecho al cuidado y la politización del cuidado como derecho, que tiene un largo recorrido, plantear algunas preguntas que proponemos que puedan guiar junto a otras las conversaciones en las siguientes sesiones y, bueno, en efecto, comenzar a producir una comunidad, ¿no? Que es precisamente de lo que se trata esta plataforma, por llamarla de alguna forma. Cuando empezamos a pensar con las colegas esta comunidad de análisis, planteamos algunas preguntas que se las coloco en este momento sobre la mesa para pensarlas en el rato que queda, que es en primer lugar, bueno, una pregunta obvia teniendo en cuenta el título de la comunidad de análisis: ¿por qué los cuidados como derecho? ¿No? ¿Por qué seguir pensando en los cuidados como derecho? ¿Por qué pensar en el campo de producción del derecho y dentro de él el campo normativo específicamente y construir una comunidad de análisis sobre eso? ¿Cómo conectar esta discusión con otras discusiones sobre los cuidados? Que tiene cómo pensar esa interdependencia, por cuáles vías y hasta dónde el marco del derecho al cuidado ha avanzado sobre las normativas internacionales y nacionales. Vamos a tener sesiones específicas sobre eso dentro de la comunidad, y pensar, plantear también como una pregunta abierta si tendría pertinencia
un empuje por una declaración universal, un instrumento internacional específico sobre el derecho al cuidado y eso qué implicaría. Vamos a ir avanzando en la discusión sobre el marco y sobre el contenido que implican esas preguntas en las siguientes sesiones, y la idea es hoy sobre todo dejarlas planteadas y avanzar un poco en la definición de ese marco que iremos transformando, esculpiendo, modelando un poco a lo largo del año. Para eso, en lo que sigue, voy a hacer así como 4 comentarios generales o algunos comentarios generales sobre 4 puntos. En primer lugar, unas pinceladas muy gruesas sobre la discusión sobre el derecho al cuidado, solo a modo de introducción y porque es obligatorio básicamente hacerlo hoy, porque es que la próxima sesión va a estar enfocada directamente a profundizar en ello y a evaluar las implicaciones de la mano de una de las personas que desde el campo académico y político ha defendido la comprensión del cuidado como derecho, que es Laura Pautasi, y nos acompaña hoy. Muchas gracias por estar aquí también, Laura. Entonces, en este momento solo voy a compartir una idea gruesa, solo para estar sobre el mismo suelo, y vamos a tener el provecho de poder profundizar en ello en la próxima sesión. En segundo lugar, voy a hacer algunos comentarios sobre la normativa internacional, un poco a partir de un insumo que desarrolló la FES recientemente al respecto, y cómo está presente el abordaje de los cuidados y del derecho al cuidado en la normativa internacional. Luego voy a proponer, quizás abordar la pregunta de qué implica en términos políticos avanzar en la defensa de los cuidados como derecho, pensando más en clave de movilización legal, ¿no? Como un repertorio de acción de actores específicos diversos entre sí. Y por último voy a sugerir un poquito la necesidad de pensar en otras escenas de producción del derecho al cuidado, más allá de la norma escrita. Entonces, sabemos que, paso directamente a ello, ¿no? Sabemos que 2 de los enfoques más potentes en el debate político sobre los cuidados son los que defienden que el cuidado, se remunere o no, es un trabajo y que el cuidado es un derecho. Esas son 2 de las entradas que más fuerza, más política han creado a su alrededor. El abordaje de los cuidados como trabajo ha contribuido a reconocer que esas labores aportan valor independientemente de que se remuneren o no, y eso ha implicado la impugnación nuevamente, que es un contenido importante dentro de los feminismos históricamente, al concepto de trabajo que define solo aquello que se asalariza, ¿no? Y al concepto de economía al mismo tiempo, que refiere como tal, como economía, solo a aquello que sucede en los mercados. Por el contrario, se ha ido desarrollando progresivamente y de la mano de la economía feminista y de las organizaciones de mujeres, el marco político según el cual la economía podemos entenderla como todos aquellos procesos de generación y distribución de recursos que permitan satisfacer necesidades de personas y generar bienestar, pasen o no por los mercados. Y por ese camino el trabajo de cuidados y su denominación muchas veces como trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en este caso, ha comenzado, lo sabemos de largo, a incorporarse a las cuentas nacionales, a la producción estadística en muchos países y regiones del mundo. En América Latina ha sido muy notable en las últimas décadas, y ha empezado a contabilizarse, aunque aún, y esto es súper importante, de modo muy descontinuado y sin acuerdos internacionales, muchas veces sobre los indicadores a tener en cuenta y cómo medirlos en cada uno de los países, lo cual sabemos que dificulta mucho la realización de comparaciones precisas, ¿no? No obstante, son conocidos los cálculos en las últimas... ya. Solo... Perdón, son súper conocidos los cálculos latinoamericanos y globales de las últimas décadas, por ejemplo, sobre el equivalente del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados respecto a los productos internos brutos, etc. Por otra parte, Laura Pautasi, que nos acompaña aquí, y otras autoras han avanzado muy prolijamente en la elaboración y politización del marco del cuidado como derecho. Según ella misma, según ese marco, cada sujeto autónomo, portador de derechos, puede y debe exigir la satisfacción de sus demandas de cuidados, independientemente de su situación de vulnerabilidad o dependencia, ya que el deber de provisión de los cuidados, que el derecho le confiere no se asienta en su necesidad, sino en su condición de persona, ¿no? O sea, este es como el marco general que Laura profundizará en la próxima sesión. Entonces, el derecho al cuidado
pensado en esos términos, es integral, es universal para todas las personas y no es un reconocimiento particular del deber de un grupo específico, por ejemplo, las mujeres o los cuerpos feminizados, a cuidar, o de la necesidad de otro grupo específico, por ejemplo, las personas con dependencia funcional o los niños y las niñas, de recibir cuidados. El énfasis fundamental, ese es uno de los marcos de nuestra conversación, es que hay una obligación de todos los actores, también de los estados, de otorgar garantías universales respecto a un derecho establecido. En este caso, el derecho al cuidado. Como ellas mismas han desarrollado, el derecho al cuidado involucra distintas dimensiones y eso es súper importante de considerar para reformular esas preguntas que dije al inicio y que nos podrían acompañar a lo largo de la comunidad de análisis, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del derecho al cuidado, tenemos que tener en cuenta tanto el derecho a cuidar, a recibir cuidados, al autocuidado y a no cuidar. Y cada sujeto portador del derecho a cuidado lo es en atención a todas esas dimensiones y no a alguna de ellas en exclusiva. La comprensión del cuidado como derecho implica que el papel del Estado deja de ser el de compensar con prestaciones esos cuidados que no se obtienen en el mercado o en la familia, sino que el Estado tiene que ser también un garante de los derechos, tanto los de las personas que cuidan como los de las personas que reciben cuidados, y eso puede producirse a través de arreglos público-privado comunitarios que lo hagan posible y que consideren que esta suerte de continuum, hogar, espacio público, en el que realmente se despliegan las necesidades de cuidado y en el que realmente se resuelven las necesidades de cuidados. Pensar a los cuidados en clave de derechos implica también su desvinculación de otras condiciones de acceso a derechos, como también se ha discutido mucho en toda la literatura y el análisis político al respecto. Por ejemplo, la condición de trabajador o trabajadora asalariada formal, de la activación de una serie de obligaciones del Estado para el Estado y para terceros responsables, ¿no? Tan importante como el reconocimiento del derecho son las garantías, como sabemos, para los derechos. El reconocimiento al derecho al cuidado en esos términos que acabo de mencionar y que han desarrollado distintas autoras, supone pensar la relación institucional, o sea, las transformaciones institucionales que son necesarias realizar para pensar en ese derecho y el vínculo entre el reconocimiento práctico del derecho, previamente reconocido formalmente, el empoderamiento de los titulares de ese derecho, por supuesto también, y la obligación correlativa a ese derecho que tienen todos los actores sociales. Por último, y esto es clave, pensar a los cuidados desde un enfoque de derecho implica considerar que todos los derechos son interdependientes. Laura lo ha dicho incansables veces. Por tanto, el derecho al cuidado lo es respecto a otros, ¿no? Derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, al empleo y vivienda dignos y así. No es posible que uno de esos derechos sea afectado sin que se disminuyan o que se disminuyan sus garantías sin que eso no tenga consecuencias en los otros derechos. Pensar en clave de interdependencia de derechos es súper importante, no solo a nivel conceptual o de abordaje político en general, sino que conectar la discusión sobre los cuidados o pensar el marco del derecho al cuidado desde la interdependencia es y podría ser clave para, a su vez, conectar la discusión sobre los cuidados con otras discusiones que están teniendo cada vez más fuerza, ¿no? En América Latina y en todos los lugares del mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en la discusión sobre la renta básica, ¿no? Sobre la renta básica universal, el ingreso mínimo ciudadano y otras. Discusiones políticas sobre eso que han avanzado muchísimo durante la pandemia también ha sucedido un poco en paralelo a la discusión sobre los cuidados y no siempre con interconexiones densas y sistemáticas, ¿no? Entonces me parece que el enfoque o la entrada a la discusión sobre la interdependencia de los derechos cuando estamos pensando en el derecho al cuidado, en los cuidados como derechos, nos permite por otro lado asegurar un suelo firme para pensar en las garantías de ese derecho, ¿no? Y en las formas en que se formule formalmente, o en las que está ya formulado formalmente en algunas normativas, y por otra parte nos permite también conectar la discusión política sobre los cuidados con otras que también están ganando audiencia en el mundo. La defensa... Eileen, ¿puedes ir un poco más lento? Sí, pero pensé que ya estaba yendo lento, pero voy más todavía. Porfa.
Entonces, la defensa y la construcción política de un marco de del derecho al cuidado implica considerar, para que sea efectivo, por supuesto, la especificación de los ensamblajes de ese derecho y los otros, como decía, en estas dos dimensiones que les comentaba antes. El segundo asunto sobre el que quiero hablar tiene que ver con cómo se ha producido esa movilización legal sobre el derecho al cuidado y algunos derechos relacionados con el derecho al cuidado o con los derechos de algunos de los actores beneficiarios y de lo que sería un derecho al cuidado, por ejemplo, las cuidadoras. La lucha porque los cuidados se reconozcan específicamente como derechos tiene ya al menos 15 años. Un punto clave, como ya se ha mencionado, fue el documento presentado en la 10ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Quito, donde me encuentro en este momento, en el año 2007, que argumentaba la pertinencia de pensar en los cuidados en los términos que he dicho antes, que ha escrito Laura suficientemente, luego hablaré un poco más de eso, e identificaba antecedentes de ello en formulaciones más o menos implícitas sobre los cuidados en instrumentos internacionales. En esa plaza, específicamente, en la 10ª Conferencia Regional, fue clave, y le han seguido otras hasta el presente, la formulación del derecho al cuidado y las preguntas sobre eso que implicaría, ¿no? Han habido actores claves en la formulación de los derechos al cuidado en lo sucesivo, los feminismos, incluida la academia, la economía feminista y las organizaciones de base, las organizaciones de trabajadoras del hogar, las organizaciones internacionales, también los feminismos institucionales. Las organizaciones internacionales sabemos que han contribuido de forma importante a visibilizando el tema e incluyendo a los cuidados, no necesariamente con enfoque de derechos, pero sí al problema de la desigualdad en ese registro, en sus agendas y en sus informes. Ahora, una de las preguntas a problematizar, una vez dicho todo lo anterior, es de qué forma la mayor visibilidad y centralidad de los cuidados en la agenda internacional se ha manifestado en los instrumentos internacionales, por una parte, y si eso ha empujado transformaciones institucionales por otra. Un referente clave fue el mencionado análisis de 2007, donde la metodología, como ya se dijo también, del enfoque de derechos se aplicó al campo de los cuidados a partir de identificar en el corpus de derechos humanos si existía un reconocimiento expreso a las actividades de cuidado en los pactos y tratados internacionales, o bien, como quedó escrito, en la labor interpretativa que llevaban adelante los comités de los principales pactos de derechos humanos o de otros órganos del sistema, ¿no? También se realizó un recorrido por las garantías constitucionales en los países, pero hoy vamos a estar hablando más desde arriba, y en las próximas sesiones ya vamos a avanzar en los casos regionales y nacionales. Como Laura ha escrito, a partir de ahí se fue gestando una agenda propia en la región, en el marco de los compromisos globales, en torno a la promoción del reconocimiento del cuidado como derecho humano. Del levantamiento de información que se realizó entonces y que después actualizó en el 2015, se manifiesta que no existía una consideración del cuidado como derecho de manera explícita en los instrumentos de derechos humanos hasta ese momento existentes. Sin embargo, sí existía una profusa producción legislativa de reconocimiento de tareas vinculadas con el cuidado, pero salvo en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la mayor parte de las leyes se vinculaba con políticas de conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares. Como mencioné al principio, un informe realizado por la FES recientemente rastreó 33 instrumentos internacionales, entre ellos acuerdos, informes o documentos de organizaciones internacionales, para evaluar la presencia explícita del concepto de cuidado, cuidados o afines. En ese análisis que hizo la FES se incluyeron documentos desde finales de los 70 del siglo XX hasta documentos muy recientes y de distintas organizaciones internacionales. Esa sistematización, que es muy preliminar todavía, también advirtió que el debate sobre los cuidados
aunque ha cobrado relevancia recientemente, se reconoce, se ha nombrado desde 1975 en la primera conferencia sobre la mujer, ¿no? La palabra care aparece en 5 ocasiones, por ejemplo, a lo largo de ese instrumento, y aunque no aparezca una definición explícita, su tratamiento remite a la división de roles entre mujeres y hombres, a la estrecha relación que existe entre los cuidados y salud, e incluso se reconoce la responsabilidad del Estado para crear condiciones para cuidar. En ese análisis realizado por la FES se informa que existe una variedad notable en los usos de conceptos o términos relacionados con los cuidados, o sea, como una dispersión conceptual en el rastreo que hicieron en esos 33 instrumentos internacionales. El término, por ejemplo, cuidado o cuidados aparece entonces, sí, desde los primeros documentos que se analizó en este informe, pero en general, advierten las autoras, no se le da un tratamiento más enfocado o especializado, aunque sí se hacen varias menciones, no solamente a esos conceptos, sino a otros similares que pueden formar parte del concepto paraguas de cuidado, ¿no? Como trabajo no remunerado, trabajo doméstico, y entre otros, ¿no? Conforme se va acercándose a nuestro tiempo los documentos que analizaron estas autoras, se ve una mayor intención explícita de trabajar el asunto de los cuidados, aunque no se resuelve del todo esta dispersión conceptual que les mencionaba antes. En los documentos revisados en ese esfuerzo, prevalece, según ellas, una mirada insuficiente y en cierto sentido ambigua en torno a la discusión sobre los cuidados, justamente por esta carencia de definiciones, ¿no? También ellas advirtieron, por ejemplo, que en múltiples ocasiones hay conceptos que son utilizados indistintamente, que son conceptos relacionados pero no idénticos, y que se usan indistintamente, como si fueran sinónimos relacionados con el campo de los cuidados, y que abogan, en definitiva, que es necesaria una mayor especificación, una mayor sistematicidad en el enfoque a considerar dentro de los instrumentos internacionales. Por otra parte, esto es parte también de ese análisis. Al parecer, al menos en la revisión de estos 33 documentos que formaron parte de este trabajo, hay un poco desarrollo de este marco de interdependencia de derechos, ¿no? Donde se incluya el derecho al cuidado, y en su interdependencia con otros derechos, por ejemplo, como el de salud o como el de educación, mientras que hay una mayor preeminencia de colocar explícitamente los cuidados en conexión con el trabajo asalariado, por ejemplo. A partir de estos diagnósticos es importante entonces, y esa es una de las propuestas que traemos para la comunidad de análisis, seguir avanzando en la pregunta sobre si es necesario continuar colocando en el centro el derecho al cuidado en la arena internacional, y de qué forma. Nos referimos específicamente al campo normativo en este caso, y si es necesario ganar en organicidad de los instrumentos internacionales respecto al derecho al cuidado. Una vez que reconocemos que en efecto el tema está presente, que ha estado cada vez más presente desde los 70 a la fecha, que es un hecho que ha ganado en su carácter explícito en los pronunciamientos y documentos internacionales, la pregunta siguiente sería si es pertinente asegurar un marco que garantice interdependencia entre los mismos documentos internacionales, compromisos más claros en términos de desde qué marco estamos hablando, y finalmente si es necesario un pronunciamiento, una norma, una declaración internacional sobre el derecho al cuidado o no. Es una pregunta abierta, ¿no?
o si sería suficiente continuar avanzando en otras escalas de la política, regionales, nacionales y en otras operativas de transformaciones institucionales, y no necesariamente habría que hacer eso. Porque en todo caso, ¿por qué avanzar en una norma internacional específica sobre el derecho al cuidado? Sabemos que toda norma de alguna forma busca sintetizar un momento histórico, cristalizar procesos sociales que tienen ya un largo acumulado y se cristalizan muchas veces en normas. Y al mismo tiempo las normas pueden y deben en cierto sentido ser un proyecto político de vida en común, ¿no? No solo cristalizar algo que ya está, sino también revelar un proyecto político de vida en común, siempre en construcción. Entonces, hasta aquí he hablado un poco sobre este marco que afirma que los cuidados son un derecho humano, que su tratamiento normativo, institucional, político necesita producirse en esos términos, que eso debe, puede y de hecho ha implicado en algunos contextos su reconocimiento normativo, ¿no? El derecho al cuidado explícita y específicamente. La apertura entonces de ese canal de politización del cuidado como derecho podría leerse, de hecho es, un ejercicio de movilización legal. O sea, una disputa porque un contenido X, en este caso los cuidados, se reconozcan formalmente como derecho. En ciencias sociales muchas veces eso se puede analizar desde esa entrada, ¿no? Como una movilización legal de actores específicos que aseguran que un contenido determinado se reconozca formalmente como derecho en distintas instancias por distintos actores. En efecto, en la acción colectiva de distintos actores sociales, la movilización legal ha sido, y es hoy probablemente más que antes, un repertorio de acción privilegiado. Las organizaciones, los movimientos demandan en el terreno del derecho, con mayúscula, el reconocimiento de derechos, con minúscula, por parte de otros actores, incluidos los estados, y demandan también, por supuesto, garantías para esos derechos. En ocasiones, y esto lo traigo a colación porque también nos puede servir para pensar cómo se ha producido y cómo se puede seguir produciendo la demanda del derecho al cuidado, en ocasiones esa movilización legal implica un uso explícito y consciente de mecanismos legales o de mecanismos institucionales para esa demanda de que un contenido se reconozca formalmente como derechos, en este caso al cuidado, y por ejemplo lo que ha sucedido en México va en esa línea. Y otras veces se trata más bien de un uso implícito y menos formal del derecho como un recurso para dar significado o para interpretar la realidad social y politizarla, por ejemplo, construyendo lenguajes que invocan o disputan nociones de derecho y de justicia. Por ejemplo, diríamos, en relación a lo que nos compete hoy, instalando el principio político de que no puede haber justicia social de género si la cuestión de los cuidados y del derecho al cuidado no está en el centro. En América Latina, por ejemplo, es posible identificar ambas rutas en la movilización legal, tanto explícita como implícita, en las disputas por derechos como el derecho a la interrupción de los embarazos, el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a una vida libre de violencia, a la paridad en la representación política y en el acceso a derechos laborales, la participación en procesos constituyentes, etc. Una vez que concordamos en que es importante la movilización desde abajo para el reconocimiento de derechos y la transformación de los contenidos del marco de la justicia, entonces otras discusiones empiezan a abrirse. Algunas de ellas están hoy muy presentes, sobre todo en la política en torno a la justicia de género. Me refiero, por ejemplo, a los debates sobre las posibilidades reales de las reformas institucionales, legales o el uso de instrumentos y canales jurídicos para producir transformaciones sociales que sean significativas y para desmontar estas estructuras de desigualdad que nos preocupan y nos ocupan, ¿no? O sea, la pregunta sobre si el reconocimiento de un contenido como derecho realmente genera posibilidades transformativas. Respecto al asunto que nos compete hoy, eso significa por interponer la necesidad de reconocimiento del derecho al cuidado
sí, o sea, la pregunta sobre si el reconocimiento del derecho al cuidado puede generar transformaciones institucionales o no. La exigibilidad de un derecho al cuidado puede contribuir a desmontar las estructuras de desigualdad. O sea, aún estando de acuerdo en las razones por las que plantear los cuidados como derecho, ¿eso qué asegura? ¿No? Esas preguntas están fundadas en una realidad verificada que vivimos todos los días, de que el derecho, con mayúscula, puede ser una vía de empoderamiento de las luchas sociales, pero también, y esto es algo probado, puede ser un mecanismo de fosilización de las acciones de los movimientos, ¿no? Y de alguna forma del abandono de la aspiración de transformación de ciertas relaciones entre el Estado y la sociedad. Por eso es que estas son preguntas abiertas, porque está verificado también que no siempre el reconocimiento formal como derecho asegura transformaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzar en que el reconocimiento del derecho al cuidado, que en efecto ha habido una larga lucha por ello, continúa implicando transformaciones sociales de forma bastante más aceleradas que lo que ha tenido lugar en el mundo y en cada una de las regiones en los últimos tiempos? Ahora bien, plantearnos esas preguntas y producir desde ahí un marco complejo sobre el derecho al cuidado, que considere también sus polémicas, que considere también sus límites reales, debería considerar otro asunto, que es el que voy a comentar en los últimos muy breves minutos, que es el siguiente. Me refiero al esfuerzo por expandir la mirada sobre el derecho al cuidado más allá de la norma escrita específica sobre el derecho al cuidado, y más bien conectar ese asunto con otras fuentes y espacios de producción del derecho. Entre ellos, de forma muy importante, la práctica social desde abajo, comunitaria, sindical, cooperativa. O sea, se trata de una propuesta de reflexión enfocada en cómo seguir avanzando en un sentido amplio y comprensivo en la especificación del derecho al cuidado, y eso creo que implica avanzar en dos sentidos. Por un lado, en el reconocimiento formal del derecho, tanto en instancias internacionales como regionales como nacionales, y por otro, y en relación, en el reconocimiento social del derecho al cuidado y en el reconocimiento de la práctica social desde abajo como una fuente de derecho. Si tenemos en cuenta esa doble dimensión, la apuesta no es solo por una o muchas normas que reconozcan formalmente el derecho al cuidado, sino por el entendimiento de la norma, por el entendimiento de que la norma es constitutiva de una totalidad social y política, y por el reconocimiento de las múltiples instancias que producen o deben producir, reconocen o deben reconocer el derecho al cuidado. O sea, la pregunta sería, ¿dónde se está produciendo al presente el derecho al cuidado? ¿Dónde se está produciendo? En las normas y dónde más, ¿no? Si es que hay. En la escala internacional y también en las comunidades, en esfuerzos feministas, en las organizaciones de trabajadoras remuneradas del hogar, en las organizaciones sindicales y así, ¿no? Eso creo que implica asumir un punto de vista complejo, dinámico, contingente sobre el derecho, o sea, pensarlo no como un conjunto solamente de controles operativos, sino como formas relevantes de relacionamiento social que incluyen también, pero no exclusivamente, su función como un principio normativo, ¿no? La demanda del derecho al cuidado como una reivindicación viable que se ha instalado, como hemos conversado ya desde hace unos 15 años en las plazas internacionales, es central, entonces, y más potente, creo, si se conecta con esas otras fuentes de producción del derecho que a veces operan más marginalmente respecto a los estados. Porque también en los pueblos, en las comunidades, en las organizaciones sindicales y así, los grupos sociales generan capacidad constitutiva y capacidad instituyente de los derechos, incluido el derecho al cuidado. Un camino posible, entonces, para nuestra comunidad de análisis es pensar el derecho al cuidado como producto histórico y como resultado de la lucha en distintas instancias, produciéndose a la misma vez en distintas escalas por distintos actores y a través de distintas prácticas.
En las próximas sesiones, cuando avancemos en las discusiones sobre los casos regionales, veremos la forma estatal en que se formula, se está formulando o se está pujando por formular el derecho al cuidado, y también cómo eso podría conectarse, y en efecto se conecta con otros espacios de producción del derecho. ¿En qué medida, por ejemplo, podemos hablar de una mayor colectivización del cuidado a nivel social? ¿En qué medida, por ejemplo, analizar el polo comunitario nos permite pensar el potencial que éste tiene para construir arreglos que no siempre están, o sea, que no estén comandados más bien por la privatización social y espacial de la familia nuclear o por medidas residuales de los estados? ¿Cómo pensar ese ámbito comunitario? O sea, ¿qué preguntas abre el ámbito comunitario respecto, o sea, como un espacio, como una instancia de producción del derecho al cuidado? Cómo efectivamente eso opera en las voces, prácticas, trabajos y arreglos que se producen en las mismas comunidades o en las mismas organizaciones de mujeres o en los mismos sindicatos. Y eso, ¿qué dice sobre la producción del derecho? Es importante, entiendo que es importante de conectar con cómo desde arriba, desde las organizaciones internacionales, está produciéndose también el derecho al cuidado y cuánto se ha avanzado en eso en las últimas décadas. Creo que lo voy a dejar por aquí. Y más bien para poder seguir reformulando las preguntas, enmarcando la discusión y avanzando en ese sentido. Elisa nos va a ayudar inmediatamente a pensar también a través de cuáles metodologías vamos a producir estas y otras conversaciones a lo largo de las siguientes sesiones. Y pues ya termino en este momento. Gracias, Elisa, y a todos. Muchas gracias, Aileen. Pues creo que después de escuchar a Aileen sí hay mucho que reformular en el sentido que, pues, hasta ahora lo que tenemos previsto y ofertado para esta comunidad son 8 sesiones de 2 horas, o sea, yo no sé si en 16 horas vamos a poder digerir o avanzar como queremos, de acuerdo a lo que Aileen acaba de presentar, pero ahorita más adelante, sabiendo con qué contamos, creo que el entusiasmo se nos puede ir para arriba y saber que sí también podemos comprometernos a sacar ciertos productos que también están propuestos en la nota conceptual. Yo ahora quisiera abrir el micrófono o preguntas que quieran anotarnos en el chat. Recuerden que una de las maravillas de Zoom es que se puede guardar todo el chat. Entonces, más que digamos que dialogar con Aileen, con lo que acaba de poner, es si todavía tienen algunas dudas y cuáles. Todas son válidas. Obviamente estamos partiendo que quienes estamos acá, la mayoría somos integrantes de la Alianza Global por los Cuidados. Muchas están próximas a ser integrantes. Entonces, no diría que todas tenemos obviamente el mismo conocimiento sobre el tema, pero al menos el interés, y eso es un primer buen paso. Entonces, todas las preguntas son válidas y nos ayudan a reformular las preguntas que Aileen ya nos compartió ahorita y que están redactadas en la nota conceptual. Yo creo que si todas, después de la sesión de hoy, releemos esa nota, vamos a poder captar, pues, qué nos interesa más, qué creen que falta. Está propuesta Laura Pautasi para, digamos que la primera sesión temática, que sería la del próximo mes, y aquí Laura, pues, está también tomando nota y con ella vamos a trabajar pues la presentación de la siguiente sesión dentro de un mes, pero si hasta ahorita tienen preguntas sobre lo que expuso Aileen, lo que leyeron en la nota, alguna precisión que crean que debamos considerar. Sí, vamos a también, bueno, ahorita podemos compartir acá la nota, no sé si alguna de mis colegas la tenga acá a la mano y ponerla en el chat acá, la tenemos en español, la tenemos en inglés, entonces si la pueden compartir ahorita aquí en el chat de Zoom. Ok, la agenda la volvemos a enviar si no se pudo abrir, senadora. Sobre todo lo importante es la lista y como les decía, no está completa porque hubo muchas personas que no lograron conectarse al Zoom, que es de donde sacamos el directorio,
pero todo eso lo vamos a entregar actualizado, la lista de participantes, la agenda y las respectivas notas. Bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario de lo expuesto hasta el momento. Laura, adelante. Sí, muy buenos días. Simplemente, además de agradecerles la invitación y sobre todo la instalación del tema del derecho al cuidado, este derecho a cuidar, a ser cuidado, el autocuidado, y también de sus derivaciones, el derecho a no cuidar, y esa es la agenda en la cual tenemos que ir construyendo centralmente, precisamente para incorporar la necesaria mirada feminista. Quiero felicitar a Aylin realmente por la síntesis y por las preguntas claramente provocadoras en el términos de adhiriendo a este punto de partida, que fue precisamente, y esto que Aylin tan claramente planteaba en el recorrido de lo que fue el cuidado como derecho humano, precisamente el gran desafío de aplicar la metodología del enfoque de derechos en ese documento inicial del 2007 que se presentó en la conferencia de Quito, fue precisamente desvincularlo de la relación asalariada formal. Ese fue el gran aporte, es decir, concentrarlo en que no es una necesidad, si bien se utiliza muchas veces performativamente como una necesidad, sino situarlo en la condición de personas. Y eso creo que es el valor central de poder estar partiendo de este punto de partida que es un derecho de cada persona, y eso nos permitió instalar en dos distintas líneas. Ahora, acordando sobre el final, y con esto cierro, además de felicitar a Aylin con las últimas preguntas, creo que es muy importante que problematicemos el ejercicio del derecho al cuidado. Aylin nos planteaba como una vía para los próximos encuentros de trabajar en términos de exigibilidad y posiblemente justiciabilidad y esta vinculación interdependiente de derechos. Y también la advertencia de la cual sumo y suscribo de la cristalización que los propios derechos pueden como reproductores de condiciones de desigualdad. Entonces, esta mirada que muchas veces tenemos per se virtuosa de los derechos, tenemos que ponerla o mediatizarla vinculado a esta reproducción, y precisamente porque el derecho no es neutral en términos de género. Entonces, subrayaría esa posición en términos de los desafíos centralmente para su operacionalización, no solamente como derecho humano y su garantía, sino también para pensar ese gran campo de las políticas públicas, y que con los sistemas nacionales de cuidado, a partir que lo reconocen como un derecho, se permitió empezar a recorrer ese camino, que eso también me parece importante. Así que nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Paso la palabra a Lina, que va a hablar en inglés, supongo, Lina, para que quien quiera bajar al botón de interpretación y escuchar la interpretación en español. Adelante, Lina, y si nos puedes decir de dónde vienes rápidamente para que todas sepamos. Adelante, Lina. Yes. Hello, can you hear me? Okay, good. Hi, I'm Lina Abu Habib, and I'm talking to you from Lebanon. I'm the director of the Asfari Institute for Civil Society at the American University in Beirut, and I'm very, very happy to be here with you. So thank you, Sarah, for the invite. Just a couple of observations, essentially in trying to bring this conversation, this amazing conversation, to the MENA, Middle East, North Africa region, because I think this is incredibly important. You know, thinking about care within the feminist movement in the MENA region is very, very, very recent. In fact, it's one of the very taboo conversations, simply because all of our societies, you know, which are endemically going into conflict or stepping out of conflict or going back into conflict. So the whole conversation of care is truly invisible, but we're also talking about economies and societies that do not recognize care as a right. To the contrary, it's actually an obligation which has to remain invisible. It has no
without visibility, without recognition, and certainly without valuing. And at the time when, what I thought was really interesting, at the time when we're thinking in this conversation, how to frame care as a right, I was trying to link it with what is happening here, where we are as some of the feminists here thinking about, well, how do we visibilize care as work? How do we visibilize care throughout, throughout different, in the public domain and in the private domain? And I'm certainly here to really learn, because as I said, this is a conversation that has just started, like in the last decade in the MENA region, at a time when most of our public policies, most of the legal framework, most of the economic policies are actually built around the fact that you can always count on free care, obligatory care, and with social practices that penalize any deviation from practicing care as an obligation rather than as work, or rather than as having right to care. So I just wanted to say, I think this is, at least for us being in the MENA region, this is really important, because this is really helping us rethink our research questions and also rethink the conversation from an activist perspective. And I'm really looking forward to, the next conversation sessions. Thank you so much. Gracias a ti, Lina. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta, algo que hasta el momento no ha quedado suficientemente claro? Frine. Hola, Elisa. Bueno, gracias a todas. Buenos días todavía. Sí, yo tengo la duda sobre cómo la perspectiva interseccional de la agenda de cuidados. Creo que Aylin lo dijo al final, ¿no? O sea, cómo pensamos también en los cuidados de una manera colectiva, cómo también introducimos las voces desde otras perspectivas del cuidado, desde otras necesidades, desde cuando el cuidado se vuelve también una práctica de resistencia y protección colectiva en lo comunitario. Entonces ahí, no sé si lo vamos a discutir. Veo que hay una pregunta que lo toca como de manera como añadida también a los cuidados desde la parte institucional, desde otros diferentes esquemas, pero me parece importante como empezar a pensar en esa perspectiva mucho más interseccional de los cuidados, reconociendo que hay poblaciones prioritarias de cuidados, está bien, pero creo que también es importante, pues eso, introducir esas otras voces y esos otros pensamientos sobre los cuidados desde otras esferas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en lo comunitario, en lo rural. Creo que los cuidados tienen otra forma de mirarse y me parece que la forma de solucionar también la provisión de servicios de cuidados en esos ámbitos es distinta, ¿no? No es la misma, no es el mismo enfoque, no es la misma mirada, ni tampoco es la misma necesidad. Entonces, y digo, sin ánimos también de hacerlo todavía más pesado, más robusto, y la discusión a lo mejor teórica, hacerla también ya imposible, ¿no? Que de repente siento que eso nos tiene ahí detenidas para el avance en la práctica, ¿no? Cuando de repente vamos a instalar una práctica de cuidados a un gobierno local, ¿no? O a un gobierno delegacional, te das cuenta también de la brecha y de la enorme brecha que hay en estas discusiones y en el entendimiento que tiene también la gente que desde lo público, desde el Estado tiene que ejercer o tiene que proveer estos cuidados. Entonces, no sé también cómo podemos, de todas estas discusiones, tener algunas simplificaciones también como, pues, no sé, o sea, como menos academicistas, ¿no? Aunque es relevante, pero ¿cómo vamos a explicarle los cuidados a quienes tienen que hacer la provisión de estos servicios, ¿no? Que siento que aquí estamos como ya en un nivel súper arriba y no hay un entendimiento ni siquiera básico de qué son los cuidados para aquellos que pues tienen la atribución de proveer estos cuidados. Entonces, serían esas dos cosas, o sea, una en términos de la perspectiva interseccional y la otra en términos de cómo vamos a simplificar estas narrativas para poder
transmitir qué son los cuidados de una manera muy sencilla a quienes tienen que proveer esta agenda, cómo vamos a hacer que reflexionen sobre esta importancia de los cuidados, sobre las atribuciones que tienen estos tomadores de decisiones en términos de la agenda. Muchas gracias. Gracias. Friné no se presentó, yo la presento, es del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, acá en México. Y le doy la palabra a la senadora mexicana Malú Micher. Hola, buenos días. Mi nombre es Malú, Marta Lucía. Me da mucho gusto esta reunión. Qué bueno que estamos siendo convocadas por todas y todos ustedes. Muchas gracias. Creo que a veces tanta práctica, tanto trabajo nos pierde y nos hace falta lo que ha hecho Aylin, ayudarnos con conceptos teóricos, con un análisis muy, muy bien hecho para colocar en el marco teórico lo que estamos haciendo en la práctica. Me da mucho gusto y lo agradezco de verdad. Bueno, como ustedes saben, en México tenemos este tema en discusión y seguramente pronta aprobación. Tenemos una reforma constitucional, está muy clara, el artículo 4º constitucional y el artículo 73 de la Constitución, por lo que se declararía un Estado cuidador, no solamente un estado de bienestar, sino un Estado cuidador y el derecho al cuidado. Lo cual a mí me parece que supone mucho de lo que ha dicho Aylin y me da mucho gusto porque si de verdad así lo es, qué maravilla que así se interprete y que así trascienda en la vida de nosotras. La verdad, escucharte, Aylin, a mí me ha dado mucha paz porque no era todo eso lo que nosotras queríamos plasmar en este derecho al cuidado y se abre un gran panorama con lo que nos has dicho. Y también en ese artículo 4º constitucional se habla de un sistema nacional de cuidados. Y el sistema nacional de cuidados es lo que hemos presentado, una iniciativa que veo aquí a Patricia Cosani, quien nos impulsó y nos ayudó muchísimo, igual ONU Mujeres, para sacar adelante una iniciativa fundamental junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y con un grupo de feministas, porque creo yo que esto que queda plasmado en la Constitución ahora será poco a poco llevado a cabo en el país. A ver, quiero decir que no es un tema fácil, no ha resultado un tema fácil para funcionarias y funcionarios, es un tema muy novedoso para muchas mujeres, no conocen, y hombres en las instituciones de gobierno no conocen de ese tema, saben que lo están haciendo, pero no lo identifican como parte de un sistema nacional de cuidados. Entonces, creo yo, y comparto un poco lo que dice Friné, cómo vamos a ir, dijéramos, ordenando, cómo le vamos a ir poniendo nombre a lo que cada quien está haciendo en el Estado mexicano. Eso nos va a permitir acomodar, reacomodar, primero que a todo mundo le quede claro qué es el cuidado, qué significan los cuidados, qué es lo que históricamente ha sido los cuidados, y eso creo que es una gran lección para el Estado mexicano, porque no lo sabe la sociedad mexicana y no lo sabe el gobierno mexicano, no lo han identificado como un sistema, como un tipo, la actividad que se realiza es los cuidados. Entonces me parece que va a tener dijéramos, una parte didáctica, pedagógica, muy a todo dar, que va a tener nuestra iniciativa. Vamos a reeducar, perdónenme que así lo diga, a la sociedad mexicana, al gobierno mexicano y a quien, ahora sí que a quien se deje, porque hemos tenido que ir, como las visitas de las 7 casas, ¿no? A Hacienda, y luego ir con la Secretaría del Trabajo, y luego ir con la Procuraduría Fiscal, y luego porque así ha sido, ya se los tengo que confesar, ha sido una sorpresa para mí ver cómo se dejan llevar una parte muy significativa del gobierno mexicano, porque quieren aprender,
porque saben que lo hacen, pero no lo han sistematizado como un sistema nacional de cuidados. Entonces yo les quiero compartir que estamos en eso. Me da mucho gusto algo que mencionaste ahorita, Aylin. La verdad, traté de escribir todo porque ibas un poco rápido, pero lo que pude escribir, me gustó una frase, ay Dios mío, pues no sé. Sí, no se puede hablar de justicia social sin el derecho al cuidado. Creo yo que eso es fundamental en lo que desarrollaste. Me gusta mucho lo que has llamado como la movilización legal, y es lo que estamos haciendo nosotras, lo estamos haciendo ley, y cuando es ley es un derecho. Y a mí, ojalá sí lo entienda todo mundo como derecho, no solamente como una reclasificación de lo que se está haciendo en el gobierno, sino como el acceso en condiciones equitativas, igualitarias, en este caso para las mujeres, porque creo que eso fue lo que no se enfatizó, que tiene que ver con un derecho de las mujeres, no solamente un derecho de las mujeres, porque es en nosotras en quien ha recaído mucho más esta obligación, este estereotipo, este sexismo que nos ha colocado como las únicas cuidadoras en el país. Y entonces me gusta mucho esta reunión, qué bueno que estemos hablando de esto. Y yo lo que sí les propongo y les puedo, pues lo que les puedo comentar es que vamos por muy buen camino hacia la aprobación de la reforma constitucional en donde se transformará de un estado de bienestar a un estado un estado cuidador, hasta el Sistema Nacional de Cuidados, que en un principio no tendrá gran presupuesto, porque lo que queremos hacer es reordenar, capacitar, clasificar qué está haciendo cada quien, volver a decirle a cada dependencia dónde y cómo lo debe hacer, y poco a poco ir avanzando en este Sistema Nacional de Cuidados. Así es que, pues muchísimas gracias, de verdad agradezco mucho esta reunión y ya les iremos enterando cómo va en México. Gracias a todas. Muchas gracias, senadora. Tenemos a Sahar de Jordania, a Raquel de ONU Mujeres, y qué bueno que Aylin ya alzó la mano para cerrar esta primera parte y poderles contar pues la parte de la metodología, los productos, y poder cerrar a tiempo. Entonces, Sahar va a hablar en inglés, entonces igual quien requiera la interpretación puede cambiar el idioma. Adelante, Sahar. Okay, hi, hello everyone. It's a pleasure to join you all. Yes, and I'm speaking to you from Amman, Jordan, from the other side of the world. And it's nice to see everyone. We have your faces here, Sarah, Eileen, and Lena, and everyone else that I might have missed. I'm speaking to the question raised by Frine. I'm sorry if I don't know if you can hear me clearly. I hear the translation, the Spanish translation. Let me switch it off and see if this is better. Okay, so I think this is better. I'm speaking to the questions raised by Frine. I hope I'm pronouncing your name correctly. And you mentioned something about how does all this theory and all the theoretical frameworks, how can it be translated? And I'm also echoing what the senator from Mexico mentioned about working with legislation and all that. And I'm very excited about the opportunity to be able to share an experience that we've had in Jordan through my organization, Sadaqa, that we've been working on for the past 10 years. And we've managed to amend several articles in the labor law pertaining to the right to care, pertaining to the equal distribution of care work between parents, and to reintroduce the state's support to care work and to the care infrastructure, and particularly to daycares. The latest success we've had was in amending an article in the Social Security Corporation law, which extended direct support to working mothers after returning to work in order to support and subsidize daycare fees. And we also were successful in carving out
direct support to daycares themselves in supporting their running costs. And these successes have happened over the years and through continuous advocacy, continuous efforts, working with numerous legislators, members of parliament, 5 different ministers of labor, an equal amount of ministers of social development. But we were able to introduce the concept of care, the concept of the actual framework for care, the recognition, redistribution, and the importance of having subsidies and government support in order for this infrastructure to work for women and for working women and working families. I'm not going to speak a lot here, but there is hope, and theory does actually get to be applied, but it's not without a lot of hard work and switching the conversation and the discourse, the national, and influencing the national discourse through practical tools that I would really be honored to share with you and to learn as well from your experiences that you've had. And thank you very much for the opportunity. Muchas gracias, Sahar. Raquel. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Ya lo dijo Belén, para ONU Mujeres este es un trabajo fundamental. Estamos felices de podernos sumar a la comunidad de análisis y junto con Julio, Patricia, que están aquí, el equipo de México, pues venimos trabajándolo con muchos países. Yo quería aportar a la discusión como en 2 sentidos. Uno sería en términos del argumentario, ¿no? De por qué el derecho al cuidado, o sea, por qué crear un nuevo derecho, si es que es un nuevo derecho, vamos a decirlo así, y otra sobre los sujetos, ¿no? de este derecho. A ver, tenemos que partir de la base, ¿no? de que en realidad el cuidado es algo fundamental, ¿no? Es lo que permite que todo lo demás funcione, pero la necesidad del derecho al cuidado viene para revertir algo que, siendo fundamental, no existe una corresponsabilidad social y esta no existencia de corresponsabilidad es el gran generador de un vector de desigualdad. Es una desigualdad de género, pero también es una desigualdad social. Sabemos que cuidan más las personas que menos recursos tienen, y este vector de desigualdad es lo que además impide muchas veces que no se accedan a otros derechos, ¿no? Al derecho a la salud, al derecho al tiempo, al derecho incluso a la educación. Entonces, el argumentario del derecho al cuidado, poderlo colocar como un derecho que permite acceder a otros derechos, o de otra manera, que si no se legisla sobre el derecho al cuidado, no estaremos permitiendo el cumplimiento también de otros derechos. O sea, el derecho al cuidado es un derecho importante por sí, porque sin cuidados nada funciona, pero es también un facilitador del cumplimiento de otros derechos. Y después sobre los sujetos de derechos en el derecho al cuidado. Hablamos muchas veces de esta dicotomía, ¿no? Derecho de las personas cuidadoras, derecho de quienes son a recibir cuidado, cuando en realidad, son importantes ir distinguiendo estos tipos de sujetos de derechos, pero en realidad con el cuidado tenemos la circunstancia de que todos somos personas que cuidamos y necesitamos cuidados. No hay ninguna persona que no necesite cuidados. Entonces, de alguna manera hay que ir formulando también el sujeto de derecho como el derecho a recibir cuidados dignos, pero cuidados libremente elegidos, cuidados satisfactorios y el propio autocuidado también, y el derecho a cuidar como un derecho a cuidar con derechos, ejercer tareas de cuidado sin menoscabo del ejercicio de otros derechos, garantizando a la vez el derecho de las personas que reciben esos cuidados con nuestros derechos como cuidadores. Simplemente con esto quiero decir que hay una complejidad a la hora de definir los sujetos del derecho al cuidado, porque justamente todos somos sujetos de cuidar y de recibir cuidados, y por tanto yo creo que en las legislaciones y en lo que vayamos avanzando en la conceptualización
esta dimensión que no es dicotómica, sino que más bien se entrelaza, debe poderse de alguna manera expresar, aunque luego sabemos que para plasmarlo en textos hay que ir también afinando a qué derecho y sobre qué sujeto nos estamos refiriendo. Bueno, eso nomás. Muchas gracias, Raquel. Ailín. Muchas gracias otra vez. Solo quería hacer como un par de comentarios sobre algunos de los comentarios que se han hecho. En primer lugar, sobre el primero, desde MENA Region, respecto a la política en torno al cuidado como trabajo y la política en torno al cuidado como derechos. A mí me parece que uno de los desafíos que tenemos en esta comunidad de análisis, que tiene un foco, orbita en torno a la discusión sobre el derecho al cuidado, es precisamente que toda la discusión permanentemente esté en vínculo con el debate, la política, las necesidades de abordar el cuidado también como trabajo, ¿no? Me parece que es importante que la discusión que tendremos sobre el derecho al cuidado no se piense como, o intentar no producirla como un paso posterior, ¿no? Es algo que la discusión sobre el derecho al cuidado es algo que sucede después de haber avanzado en el cuidado en tanto trabajo, sino que se piensen como dos entradas obligatoriamente ensambladas a nivel analítico, pero sobre todo a nivel político. Porque el peligro, por ejemplo, de pensar los cuidados solo como trabajo, creo que puede ser desplazar la discusión, por ejemplo, sobre la universalidad del derecho al cuidado. Es una discusión que a veces se pierde en los análisis específicos sobre el cuidado como trabajo, que desconsideran un enfoque de derechos, o sea, desplaza la mirada sobre la universalidad del cuidado, sobre la cual hablaba Raquel hace un momento, o por ejemplo sobre el derecho a no cuidar, que es un contenido, una dimensión importante que está en el enfoque de derechos y que muchas veces no es tan central o no está presente en un enfoque de los cuidados como trabajo. O sea, creo que al pensar los cuidados solo como trabajo, estos desplazamientos ocurren, y al mismo tiempo el pensar los cuidados solo como derechos, desconectados de la discusión sobre el cuidado como trabajo, implica perder de alguna forma la dimensión del valor que aporta el trabajo de cuidados, aun cuando es no remunerado. Al mismo tiempo invisibiliza de alguna forma este trabajo no remunerado, y de alguna forma podría desdibujar alguna de las desigualdades que en efecto organizan la división sexual del trabajo. Entonces creo que pensar de conjunto, de forma ensamblada, un enfoque de derechos por una parte y pensar a los cuidados como trabajo, que ha sido central en la política, además feminista, creo que es importante. Y por otro lado, me parece súper central algo que decía Friney, que también estuvo presente en otros de los comentarios, de incorporar a la nota conceptual, a las discusiones que nos guíen, una pregunta específica que yo formularía mal y rápido, más o menos de esta forma: ¿cómo conectar la perspectiva universalista del derecho al cuidado con una perspectiva interseccional del derecho al cuidado, la cual implica reconocer los distintos marcadores y procesos de desigualdad que realmente operan y organizan en la realidad del desempeño del trabajo de cuidados y la satisfacción de las necesidades de cuidados? Y cómo eso puede y debe reflejarse tanto en la norma como en el trabajo político. O sea, esa vinculación entre la universalidad que sugiere y explicita un enfoque de derechos con un enfoque interseccional que reconozca que los cuidados están también desigualmente distribuidos intragénero, que no es una cuestión solamente entre familias, mercado, estado, comunidades, o entre varones y mujeres, sino las mujeres latinoamericanas, por ejemplo, nunca antes hemos sido tan desiguales, y lo mismo podríamos explorar respecto a otras regiones del mundo, ¿no? ¿Cuáles son los vectores de desigualdad relacionados con el estatus migratorio, con la edad, con las pertenencias étnicos o raciales, con las desigualdades socioclasistas que atraviesan la organización social de los cuidados y que pueden perderse de foco si nos
concentramos solo en la universalidad del derecho al cuidado, que en efecto debería existir y está en la base del de las discusiones que hemos estado teniendo. O sea, y también conectado con eso sobre cómo en efecto se colectiviza el cuidado, porque lo que sucede cuando hay desresponsabilización de algunos actores, por ejemplo del Estado, lo que sucede es que los cuidados de todas, las necesidades de cuidado de todas formas se satisfacen. ¿Cómo se satisfacen? Precarizando a algunos grupos sociales más que a otros. ¿Cómo se satisfacen? Pues también a través de arreglos comunitarios, por ejemplo, que en muchas regiones del mundo son completamente centrales para poder sostener a las personas, sostener la vida, sostener también los vínculos con los entornos naturales. Entonces, estas preguntas creo que también nos deberían y nos podrían acompañar a lo largo de nuestras discusiones. Y finalmente, yo no soy tanto de pensar cómo traducir esto que decimos a otras personas, sino más bien de cómo poner a conversar o cómo conversar esto que decimos con las otras conversaciones que los otros actores sociales ya tienen, ¿no? O sea, no creo que es tanto traducir un lenguaje, aunque también podríamos, obviamente hay que trabajar para lograr un efecto comunicativo en eso, sino también considerar la virtud enorme, como decía Friné, de esos actores que ya producen cuidados, que ya se arreglan y se organizan para satisfacer necesidades de cuidados y que, por lo menos en mi experiencia práctica, ya producen un derecho al cuidado. En sus entornos, en sus prácticas, en sus arreglos, son fuente de derecho. Entonces creo que poner a conversar estos distintos registros podría ser lo verdaderamente fecundo, ¿no? En términos políticos. Y lo dejo por aquí. Muchas gracias, Aileen. Pues miren, vamos a hacer lo siguiente y les propongo a ver qué les parece. La idea ahora era un poco contarles con qué contamos, que ya Aileen ha dado un poco cuenta de lo que tenemos, y también compartirles lo que nos proponemos y si todas estamos de acuerdo, pues hacer ese compromiso acá al interior de la comunidad. Los productos que pretendemos desarrollar están enlistados en la nota conceptual, también por si quieren revisarlos y hacer sugerencias, podemos dejar abierto el correo para que ahí hagan las sugerencias, ¿no? En primer lugar, es pues conversar, elaborar parte de lo que incluso pues ya estamos avanzando el día de hoy, sobre una definición del derecho al cuidado, que no vamos a inventar el hilo negro. Con Laura Pautasi lo que pretendemos la siguiente sesión pues es conocer la definición que ella ha trabajado, ver qué tanto una definición que al menos está medianamente avanzada, consensada en América Latina, puede ser de utilidad para las otras regiones. Creo que aquí lo que has mencionado, Lina, de las diferencias regionales, pues es también la riqueza de este espacio. Lo que en algunas regiones hemos avanzado, pues que puedan ser de utilidad para otras regiones y viceversa, ¿no? Entonces, trabajar en y discutir colectivamente esta definición de cuidados, que comenzaríamos con la propuesta teórica que ya ha elaborado Laura Pautasi. Y yo aquí sumaría lo que han dicho ustedes, ¿no? Quizá hacer una especie de, no sé cómo decirlo, fortalecer, complementar los argumentos de por qué los cuidados pueden verse con las implicaciones que vamos a discutir como derecho, ¿no? Entonces, tener una definición y tener una batería de argumentos de por qué tiene sentido hablar del derecho al cuidado. Ahora, este es un espacio global y lo que se pretende en una comunidad de análisis es que lo que se discuta acá, pues de alguna manera aterriza en la práctica que todas ustedes tienen en sus organizaciones y colectivos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dice Friné de cómo llevamos esto a la realidad, pero eso es un poco la tarea de todas, o sea, eso la comunidad claramente no va a resolver. Aquí es un espacio de una discusión concreta en la que esperamos que ustedes se lleven algo y nos cuenten qué les sirvió, qué no les sirvió
y va de vuelta, ¿no? Entonces eso también creo que va a ser muy rico. Podemos elaborar, no sé si una especie como de formulario para ver qué tanto de esto se pudo cotejar en sus realidades, donde hay dificultades, donde hay soluciones, y también poder tener esa lista como de experiencias de cómo nos ha ido en la realidad. En el caso de México hay una realidad muy concreta, lo que ha explicado la senadora Mitchell. Entonces, bueno, ahí tenemos una referencia, un país que está por reconocer el derecho al cuidado en su constitución, misma que mandataría una construcción de un sistema nacional de cuidados, que en principio es lo que garantizaría el derecho. Entonces, eso ha tenido muchas dificultades, como comenta la senadora, dificultades que también podemos compartir, y un poco sobre todo compartir cómo se han podido sortear esas dificultades y sobre todo los impactos que va a tener. A mí me gusta mucho hacer la referencia, y aquí alguna vez lo conversé con Patricia Cosani, siendo Uruguay el país latinoamericano que tiene un sistema integral de cuidados a nivel nacional, no pasó por una reforma constitucional, ni explícitamente por un reconocimiento al derecho en la Constitución. Entonces, esto nos dice que las vías son variadas, y obviamente aquí la idea es cómo se concreta en la realidad el derecho al cuidado. Como dice Aileen, en la práctica, pues eso en muchos lugares ya se está dando, ¿no? Un poco también lo que queremos proponer es esta lista de instrumentos internacionales que sustentan o que podrían sustentar el derecho al cuidado. Aileen ya mencionó este informe interno de la Fundación que podemos compartir con todas ustedes, de estos 30 y tantos instrumentos internacionales. Es un rastreo muy básico, muy completo, pero que al menos pues están ordenados esos 33 instrumentos, como decía Aileen, cómo se fue incorporando incluso el concepto de cuidados desde la primera Conferencia Internacional de la Mujer hasta los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, ahí ya hay un primer avance que habría que complementarlo, ver qué tanto sirve, qué tanto hay que, se podría actualizar. Y esta pregunta que desde la Fundación Ebert nos sigue moviendo en estas discusiones. Si a nivel internacional ameritaría tener un instrumento específico del derecho al cuidado. Si esto serviría, si esto no, si ya se tienen esos 33, un poco con lo que pregunta Raquel, estamos hablando de un nuevo derecho, entonces ese nuevo derecho necesitaría un nuevo instrumento, por decir algo, o con los que ya se tiene, con que se cumplieran, sería suficiente para garantizar el derecho al cuidado. Eso es lo que también queremos acá discutir con ustedes. Entonces, esa lista de instrumentos ya hay pues un avance, ¿no? Para la tercera sesión propusimos que nos acompañara Valeria Esquivel y Andrea Kaufman, quienes elaboraron para la Fundación Ebert en 2017. Ese sí es un informe público. La liga está también en la nota conceptual, donde lo que hicieron Esquivel y Kaufman fue un poco sacar una fotografía de de lo que se podría llamar políticas de cuidados en las regiones del sur global. Y qué tanto eso amparado con instrumentos internacionales. Ese documento, Valeria, la invitamos también para esta reunión, no nos respondió, pero queremos insistir con ella si valdría la pena, por ejemplo, actualizar ese informe de 2017, donde muchas cosas ya cambiaron en algunos países, en algunas regiones. Entonces ahí también ya hay pues una especie de análisis comparativo de por dónde están estas políticas de cuidado en las regiones. Y junto con esto, el año pasado, antepasado, en América Latina, la Fundación Ebert mandó a hacer 11 estudios nacionales, también queriendo tomar como una fotografía de cómo se estaban organizando los cuidados en esos 11 países. Aileen es la editora de ese estudio y tenemos los términos de referencia.
que son válidos en el sentido de que en estos estudios, en estos casos nacionales se nombraron el marco normativo que existe, un poco lo que estamos queriendo pues acá desarrollar. Entonces, esos términos de referencia también los podemos poner a disposición de quien le interese a lo mejor tener y complementar un estudio nacional con eso y que pueda seguir haciéndose ese ejercicio de comparación. Y bueno, finalmente, si como comunidad acá decidimos que sí tiene sentido un instrumento internacional específico, sí, Lina, el informe de Valeria Esquivel y Andrea Kaufman también está en inglés. Quizá, Sara Herold, si pones ahorita la liga, tenemos esa ventaja que incluso se escribió originalmente en inglés y lo tradujimos en América Latina al español. Entonces, bueno, como les decía, cerraríamos con broche de oro si así lo decidimos y si en el transcurso de las sesiones sí tenemos el acuerdo de que tendría sentido un instrumento internacional específico sobre el derecho al cuidado, quizá en esta comunidad empezar a plantear pues algunos elementos de ese instrumento y que la alianza pues pueda proponerlo en algún momento, en una reunión en específico, como sea. Como ven, pues el tema es interesantísimo, complejo, como decía Aileen, suficientemente complejo, pero concreto. Vamos a ver si logramos navegar en esta complejidad y en esta concreción. No tenemos propiamente ya ahorita la metodología pensada para estas reuniones, porque necesitábamos saber con cuánta gente íbamos a contar, si eso amerita en el camino proponer algún grupo de trabajo. Yo por lo pronto la propuesta, si las compañeras de la alianza están de acuerdo, es habilitar un drive en donde podamos ir compartiendo la información que hoy se ha hecho acá referencia, ir construyendo ese repositorio. Digo, hay muchísimo sobre cuidados, o sea, insisto, aquí no somos la comunidad que va a descubrir el hilo negro, simplemente estamos sumando a la conversación. Necesitamos tener el directorio completo, entonces yo les pediría que todas las personas que recibieron la agenda, y ahí está la lista de registrados, digamos, si no están ahí, mándenos otra vez sus datos para entonces poderles enviar el acceso al Drive con la habilitación de sus correos y empezar ahí a construir al menos el material con el que esta comunidad va a trabajar. Y bueno, eso creo que hasta ahora. Julio, estás alzando la mano en lo que veo si tengo aquí otra cosa pendiente. Adelante, Julio. No, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y la verdad que es un gusto poder escuchar y participar del nivel de las exposiciones, del intercambio que estamos teniendo. La verdad que está muy bueno y motiva mucho para seguir, o por lo menos, o mejor dicho, para arrancar. No, yo plenamente de acuerdo con la síntesis que se han venido realizando. Releyendo un poquito la nota conceptual, me estaba planteando si el corolario de nuestro trabajo no podría ser formular una especie de documento que fuera como estrategias para la promoción del derecho al cuidado a nivel global, porque tanto la exposición inicial de Aileen como los comentarios que se fueron sucediendo, lo que nos van entregando son las diferentes, podrían ser visualizados como las diferentes dimensiones por las que debiera transcurrir una estrategia de promoción de la implantación del derecho al cuidado en nuestros países. Si uno mira las preguntas que van a pautar las reuniones que van a seguir, ahí están de alguna manera planteadas esas dimensiones, ¿no? Todos los aspectos formales, el papel del Estado, las prácticas instituyentes desde lo social como fuente de derecho, las políticas públicas que se debieran asociar a ello, el problema de la universalidad de los derechos, su interdependencia y también las especificidades
que tienen aspectos tales como las desigualdades en torno a la posibilidad de implementar esos derechos. Entonces, me parece que estaría muy bueno, capaz que es muy ambicioso, la vida lo irá diciendo, que si el corolario de esto fuera una propuesta de estrategia de implementación o elementos a considerar o dimensiones a considerar para una estrategia de promoción del derecho al cuidado a nivel global. Eso era lo que me estaba imaginando el fin de la película sin saber cuál es el contenido, ¿no? Pero yo creo que obviamente el espacio de discusión es fermental, pero el sentido final debiera ser no solo construir instrumentos, sino estrategias para implementar esos instrumentos. Entonces, era ese aporte chiquito nada más para dejarlo, para que quedemos pensando en ello. Sí, muchas gracias, Julio. Sin problema lo podemos integrar a la lista de productos ambiciosos de esta comunidad y ver hasta dónde llegamos. Emilien. Sí, solo haciendo eco a la propuesta de Julio, porque creo que uno de los retos que tiene la Alianza Global por los Cuidados y en específico esta comunidad es la diversidad de contextos, y lo sabíamos desde el inicio y es un reto mayúsculo, pero poder pensar que se puede ir generando elementos para formular estrategias de promoción al cuidado como instrumentos, como aportes desde la Alianza Global por los Cuidados que sirvan a otros países o a otras regiones, me parece que puede ser una de las claves de los productos que podemos producir. No pensaría en algo tan ambicioso como estrategias, pero sí elementos que pues se pueden ir perfilando hacia estrategias de promoción del derecho al cuidado. Por ahí solamente confirmar que me parece una gran idea. Sí, gracias, Emilien. Pues ya estamos por cerrar. No quería dejar de irme sin mostrarles también esto que encuentran en la nota conceptual, que es un poco la propuesta de temario, ¿no? Pues ya como anunciamos, la siguiente sesión nos acompañaría el insumo central de Laura Pautasi para ir avanzando en esta definición sobre el derecho al cuidado. Si Valeria Esquivel y Andrea Kaufman estuvieran de acuerdo en hacer esa presentación del marco normativo internacional existente, que como les digo, ellas en 2017 elaboraron este informe, también está la propuesta de Gladys Acosta, pero un poco esa sería la idea, hacer ese repaso de cómo está el marco normativo internacional en materia de cuidados. Después echarle un ojo a estas leyes marco de cuidados que ya existen aquí en la región, sobre todo tenemos esta reciente que salió de la OEA, ahí perdón, SIM es con C, no con S, y después la idea era bajar, ¿no? Entonces a los marcos normativos legales nacionales, subnacionales, también ya tenemos que quisimos proponer justo a Patricia Cosani, que también está aquí hoy en la sala, para hablar del mapeo un poco legislativo que hay en América Latina. Buscamos ya, Raquel hizo favor de invitar a Ana Marrades para hacer lo mismo para el caso europeo, a ver si logramos para el caso de Asia, África, Medio Oriente. Ahorita Lina, pues en concreto se refería a los países del MENA, entonces también lo podríamos ahí integrar. Y bueno, irnos también al nivel subnacional, ahí también hay algunas experiencias importantes, sobre todo recuerden en el marco legislativo, que es como en el plano en el que esta comunidad de análisis se va a mover. Y pues nuestra última sesión en diciembre, pues ya con conclusiones, cierre y viendo hasta dónde pudimos haber llegado. Si tienen alguna propuesta de alguna experta que pueda fortalecer alguno de estos temas, súper bienvenida la propuesta. Yo les pediría entonces
Eso, que nos llevemos de tarea revisar nuevamente la nota conceptual. Creo que después de la discusión de hoy la vamos a poder leer con otra mirada. Y si ahí tienen sugerencias de bibliografía, de expertas que nos puedan acompañar en las sesiones, que tengan algún interés en específico de algo de lo que les hemos propuesto hoy, pues estamos para responderles, para seguir. Quienes estamos acá coordinando la comunidad, pues tendremos una reunión seguramente para lo que se reformule, lo que podamos construir con Laura Pautasi para la siguiente sesión y así sucesivamente. Por lo pronto, pues pedirles reservar sus martes, su primer martes de mes. No queremos cambiar el calendario, seguramente hay algún país en el que tenga algún día festivo, pero bueno, aquí estamos ya todas con el compromiso del primer martes del mes en este horario. Lamentamos mucho, sobre todo a la participante de Filipinas, que pues no son horas de estar despierta. Eso también lo modificaremos quizá para otra comunidad. Para esta, pues nos quedamos con estos días de trabajo, con este horario. Y bueno, quien no tenga certeza de que no tenemos su correo, no esté anotada, por favor escríbanos para también poderles compartir a todas el directorio completo. Bueno, y pues muy puntualmente, 10:55, yo le paso la palabra al Instituto Nacional de las Mujeres, que en voz de Jimena Mariscal, pues hará el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, y buenos días a todas y todas. Yo soy Jimena Mariscal, soy la coordinadora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres y voy a dar unas palabras de cierre a nombre de la presidenta de INMujeres, la doctora Nadine Gassman, quien por un problema de agenda no se pudo conectar, pero les manda un cordial saludo y les transmito nuestra gran alegría por el establecimiento de esta comunidad de análisis, esta primera comunidad de análisis en el marco de la Alianza Global por los Cuidados. Y agradecemos muy en especial a nuestras colegas y nuestras socias en esta iniciativa, la Fundación Friedrich Ebert de México. Muchas gracias, Elisa, y a ONU Mujeres, por supuesto. Y gracias a este trabajo conjunto logramos lanzar este primer gran proyecto de la alianza. También les agradecemos a todas y todos su activa participación y su gran interés en esta primera sesión de nuestra comunidad. Ha sido de verdad muy enriquecedor escuchar las propuestas y los intereses en esta sesión introductoria. Y desde la Alianza Global por los Cuidados vamos a tomar en cuenta sus sugerencias, todo lo que se ha planteado aquí, para traducir en especial a un lenguaje más simple las discusiones teóricas y los documentos que van a ser resultado de esta comunidad de análisis. Seguramente tendremos el apoyo de todas ustedes para hacer esto y de algunas expertas que estaremos buscando para tener estos productos más simples que pueda promocionar la alianza. También quiero destacar algo que decía Emilien ya, que uno de los grandes retos de la alianza, de esta comunidad creada por la alianza, es lo que implica tener diversidad de contextos, de actores y de geografías, y como lo decías, Elisa, hasta de horarios. Eso será un desafío con el que estamos trabajando todos los días. Tenemos todavía muchos temas que tratar y diversas experiencias que compartir, y en especial en espacios en donde la agenda de cuidados todavía no está establecida, y es donde queremos también enfocar nuestros esfuerzos. Y este espacio nos ha demostrado que el coliderazgo y la co-creación y la cooperación entre todas son elementos claves que fundamentan las acciones de la alianza. Como se mencionó a lo largo de estas casi 2 horas de plática, la comunidad se enfoca en visibilizar los derechos de quienes reciben y proveen cuidados, tanto de manera remunerada como no remunerada, y identificar los desafíos a los que nos estamos enfrentando para cambiar lo que queremos, que es cambiar la organización social de los cuidados a favor del respeto de los derechos de las mujeres y de las niñas. Nos parece sumamente interesante la propuesta de construir entre todas elementos de estrategias para promover el derecho al cuidado a nivel global y que puedan ser propuestas desde este espacio que es la alianza a otros actores que son parte de esta
comunidad. Finalmente quiero apreciar el gran esfuerzo de los equipos involucrados para hacer posible este proyecto, esta sesión y las sesiones que vienen, y contamos aquí con representantes de los integrantes de la alianza de los diversos sectores. Tenemos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y organizaciones internacionales. También son muy bienvenidas todas las sugerencias, toda la retroalimentación a esta sesión, y si hay algún interés en particular de participar activamente en las sesiones o de proponer expertas, pues pueden contactar a los equipos de la FES, como lo dijo Elisa, a través de Elisa o de Aileen, y también a través del equipo de la Alianza Global por los Cuidados de Mujeres y de ONU Mujeres México. Quiero recordar y reafirmar que en la Alianza tenemos la misión de posibilitar estos encuentros regulares de personas y de grupos de diferentes sectores, de espacios geográficos, para que intercambiemos nuestras experiencias, proyectos, iniciativas, acciones estratégicas, mejores prácticas, todo a favor de los cuidados con una visión feminista. Y en la lógica de seguir compartiendo y co-creando, también les queremos anunciar que el próximo 3 de junio vamos a llevar a cabo la tercera reunión de integrantes de la Alianza, en la cual esperamos poderles compartir una actualización sobre las acciones que se están implementando, incluyendo esta sesión de la comunidad de análisis, y también algunos avances de la estructura operativa. Entonces, todos los miembros de la Alianza Global por los Cuidados van a recibir una invitación para estar presentes este próximo 3 de junio en la reunión de toda la membresía de la Alianza. En breve van a estar recibiendo las invitaciones por correo electrónico. Y de nuevo, y para terminar, muchísimas gracias, muchas felicidades a todas, y nos vemos en las próximas sesiones. Gracias, Elisa. Gracias, Jimena. Pues puntualitas, 11 de la mañana acá en México. Nos vemos entonces el primer martes de junio, que es 7 de junio, si no estoy mal, a la misma hora. Pues que tengan buen mes y nos vemos en 4 semanas. Gracias a todas y todos, y a los intérpretes que andan por ahí, Erika Benton y Román Villar, muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.